Muy buenas tardes. Hoy, viernes 24 de diciembre de 2021, en nuestro programa 372, debo decirles que estamos de duelo porque falleció José Pepe de Abrantes, el papá de nuestro compañero Daniel de Abrantes. Esas cosas que duelen en días que paradójicamente son días festivos, son días de alegría, días de reunión de la familia. Y José Pepe de Abrantes era un jefe de familia, un gran papá, un gran compañero. Hoy recibimos la mala noticia, se nos iba, a una edad que lógicamente es una edad en la que se puede presumir que uno ya está en una situación de alto riesgo, pero de todas maneras siempre la familia, los amigos, quienes lo querían, apostaban porque la vida continuara. José Pepe de Abrantes fue un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra, como dice Machado. Hombre bueno de aquellos que cuando se van a dormir pueden descansar tranquilos porque su conciencia no les va a reprochar nada. No digo que todos tengan conciencia, pero hay mucha gente que tiene buena conciencia, que sabe que si actuó bien o actuó mal, después a la noche lo despierta si las cosas que hizo no fueron las adecuadas. No tengan duda de que José fue un hombre bueno que podía convivir con su conciencia porque siempre actuaba de buena fe. Y qué lindo cuando la gente actúa toda la vida de buena fe. Incluso cuando alguno que puede ser alguien cercano o algún socio no haga lo mismo. Pero actuar de buena fe enaltece a las personas. Y es a Pepe a quien hoy despedimos, a quien definimos como una persona de bien, buen compañero de su compañera, de toda la vida, Rosalía, que la verdad es que después de, 70 años quizás conviviendo, en fin, le mandamos de aquí un enorme abrazo a Rosalía, que tiene que superar esta situación porque la vida sigue, porque hay mucha familia. Buen padre de sus hijos, de nuestro compañero de aquí, de la mesa, Daniel de Abrantes, pero también de Cristina, de Adriana. Buen abuelo con sus nietos, con toda la familia, con los que se iban incorporando a la familia. Familiero, como todos los de Abrantes, familiares, que se quieren, familias unidas. Y además de eso, también fue un hombre de progreso, un hombre formado en la industria, formado en las grandes construcciones, que en su tiempo fueron de las grandes industrias de la Argentina, construyendo silos, construyendo secadoras de granos, cintas transportadoras, trabajando en los puertos, en grandes obras, conduciendo grandes obras, manejando y desarrollando tecnología, resolviendo problemas. Un técnico que sabía más que la mayoría de los ingenieros porque en la práctica había desarrollado cualidades que lógicamente las tenía en potencia y que el trabajo le exigía creatividad, le exigía desarrollos y dio a este país un montón de obras que aún cuando alguien pasa por una ruta puede seguramente, Daniel nos podría decir todos los hilos, todas las obras en San Nicolás, en el interior del país, que aún después de muchos años permanecen en pie. Un hombre que se lo puede plantear como un verdadero ejemplo que el país necesitó en una etapa de desarrollo pleno de la Argentina y que el país volverá a necesitar hombres como José. Hoy lo despedimos y si Gustavo Adolfo Bécquer dice
que solos y tristes se quedan los muertos, puedo decir que no será el caso de José Pepe de Abrantes. Se quedó con toda la familia acompañándolo, con los amigos de los amigos, con los amigos de sus hijos, con los amigos de sus nietos, en una despedida que lógicamente es desde el punto de vista físico de naturaleza irreversible, pero que desde el punto de vista emotivo queda seguramente entre todos sus seres queridos y quedará también en mi conciencia por siempre. Así que, Pepe, que descanses en paz y te acompañamos en ese espíritu de buen hombre, en esa alegría que siempre se transmitiste, en ese optimismo tan importante para la vida, tan importante, siempre soñar que hay un mañana mejor y siempre pensar que algo podemos hacer por ese mañana mejor. Hasta siempre, Pepe de Abrantes. Bueno, ahora sí les voy a dar el tiempo para que sepamos que estamos en un programa en vivo. Les quiero decir que, según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 35 grados aquí en el Palomar, donde se sitúa nuestra querida Radio La Luna AM 1140, más o menos unas 10 cuadras al oeste del Hospital Posadas, para quien quiera tener una idea de dónde está esta querida radio, con una humedad muy baja de apenas el 27% y un viento de 13 kilómetros por hora. Quiere decir que es un día realmente bárbaro. Si ustedes observan el dibujo de algunos pronósticos del tiempo, hay como un anuncio de lluvia, pero en realidad se trata de unos chubascos que supuestamente ocurrirían a las 3, 4 de la mañana. Vaya a saber si hay acierto o no con eso. Entonces usted dice, bueno, pero si caen unas gotas de agua, seguramente la temperatura, que hoy ha llegado a un máximo de 36 grados, puede bajar para el día de mañana. Seguramente que sí, pero no se vaya a hacer grandes ilusiones. Mañana la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 17 grados. Mañana sábado. El domingo prácticamente igual. Máxima de 34, mínima de 19, y el lunes, cuando nos volvemos a encontrar, volvemos a 34 grados y una mínima de 21. Quiere decir que se sitúa más o menos en la misma franja para sufrir un pequeño aumento ya para el martes de nuevo, pero a 37 grados centígrados. Es decir, vamos a empezar a despedir el año realmente como se merece, como un gran verano. Para quienes no les gusta el verano, que son muchos de nuestros oyentes y mucha gente que me dice, no, ¿cómo te puede gustar el verano a vos? Y a mí me gusta, ¿qué quieres que le diga? A mí me encanta cuando amanece tan temprano y uno dice, uy, pucha, qué lindo ver el amanecer, o qué lindo disfrutar esas horas de la mañana donde todavía la fresca de la noche nos permite poner la pava y ya empezar a disfrutar los primeros mates del día. ¿Cómo que no? Y en invierno también, es cierto, pero tan tempranito como en verano, eso no es posible. Así que le damos las muy buenas tardes, a pesar de todo, porque la vida sigue. Bueno, vamos a empezar porque me está acompañando este día tan particular, un 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Así dice la canción y así es la realidad. Así que le doy las buenas tardes a nuestro operador de los días viernes, Leandro Mugarza, que ya te digo, Leandro, que tengas una gran noche buena y mañana un hermoso día de Navidad. Bueno, a Daniel, que ya lo hemos mencionado, le mandamos un fuertísimo abrazo, Daniel de Abrantes. Le mandamos también un saludo a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Quien nos está escuchando, vaya a La Brújula en la Luna. Allí va a encontrar unos 1.200 reportajes, entrevistas, charlas, tertulias, con invitados que, les digo, va a encontrar realmente un caudal enorme de material para investigar, por curiosidad, para saber, que creo que supera en promedio la media que nos ofrece una buena parte de la comunicación más difundida de la Argentina. Le damos las muy buenas tardes también a Miguel Pascuale, que que ha hecho posible que durante este año, que ya se termina, faltan poquitos días, nos queda penitas una semana, haya salido al aire La Brújula por Radio La Luna. Sin él, este año no hubiéramos podido salir. Ahora vamos a tener que hacer un esfuerzo también para ver cómo salimos el año que viene. Qué difícil la veo, pero bueno, lógicamente que con el esfuerzo de todos es probable que podamos ir un añito más, una vueltita más, como dice
Alberto Cortés. Una vueltita más. Le damos las muy buenas tardes a Florencia Videberri, la realizadora de nuestros flyers de difusión, a partir de los cuales, lógicamente, muchísima gente se entera de la existencia del programa y nos ha empezado a seguir porque la audiencia, lógicamente, del programa ha incrementado a lo largo del tiempo. Le damos las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga, nuestra querida abogada de Corrientes Capital, que hace posible que nos escuchen a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y a nuestro amigo, con el cual hemos tenido algún intercambio en el día de hoy, Gustavo Figini, que allí en las alturas de la cordillera de los Andes, Uspallata, Mendoza, hace lo posible también para que nos escuchen los vecinos de aquella localidad, de esa hermosa localidad argentina, ese camino por el cual pasó el glorioso ejército de los Andes a cargo del general San Martín. Bueno, allí nos pueden escuchar a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Le damos las muy buenas tardes también a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Aedo. Y si alguien quiere llamar a la radio, aunque lógicamente el programa es con invitados y no es para que los oyentes puedan intervenir, lógicamente, pero si alguien quiere mandar algún mensaje lo puede hacer al 4443-7424. Quiero decir también, me quedan muchas cosas pendientes, que con motivo del fallecimiento de José Pepe de Abrantes, me han llegado, porque el duelo que nosotros expresamos, nos han llegado una cantidad de condolencias, de saludos, de abrazos, tantos, que la verdad es que no los puedo leer a todos, no los puedo leer a todos, pero les digo que han sido, en fin, le tengo que agradecer, en fin, tampoco por orden, ¿no? A Marta Maffei, a Juan Carlos Colela, a Mario Morales, a Víctor Amarilla, a Bárbara Solermú, a Gladys Girotti, a Susana Rearte, a Mariano Acevedo, a María Ángeles, nuestra vecina y conductora en este programa, a Nieves Baldassini, a Omar Gadea, a María Mercedes de la Torre, de Ramallo, a Rodrigo Romera, a Martina Yerbe, a Rubén de Noia, a Carlos Paz, Carlos Paz, nuestro amigo que nos escucha desde Capital, a Alberto Nadra, que le manda fuertes abrazos a Daniel, porque nos conocemos desde la juventud, a Sandra Giametti, nuestra amiga concejal aquí en Morón, a Daniel Kipper, el abogado Daniel Kipper, dirigente también de River, a Miguel Pascuale, a Mario Papetti desde Córdoba, a Marisa de Marcos, a Carlos Suárez, a Guillermo Silicelli del Partido Humanista, a Silvina Batalláñez, a Oscar Calarco, a Cristina Julia Tití Agüero, a Carlos Hermida, a Norma Santillán, a Raúl Guerrero, a Eduardo de Leville, a Alejandro Amorín, a Silvia Inda, a Eugenio Semino, a Alejandro Gabriel Cantón, a Pablo Vergel, a Beto Pianelli, a Cristina Ruano, a Alberto Fonseca, a Rubén Ruiz, a Gabriela Orden, desde Porto Alegre, a Alfredo Abelín, a Sergio Abrevaya, a Marcelo Reina, a Gustavo Longhi, a Hugo Ponce, a Paula Alvarado, a Gustavo Figini, bueno, en fin, son tantos, José Luis Fernández, Marcos Rodas, bueno, son tantos, Carlos Cruz, Damián Solanas, Ariel Rodríguez, León Cesenarro, Guillermo Díaz, el chaqueño, Mabel Ortiz, en fin, Gabriel Graciela Dubrés, Luis Ochoa, Mónica Frade, nuestra oyente y amiga Graciela de Castelar, Néstor Martínez, Wiki González desde Rosario,
Carlos Russo desde Mendoza, Marisa Figueroa, Carmen Artelino, María Esther Álvarez, Alfredo Grande, Raúl Barrio Nuevo, Hugo del Carril, Liliana Yanatacio, Eve Febles, Pablo Gramajo, en fin, Jorge Costas, Jorge Olmos, Gastón, Alberto Tripichio, Daniel Echeverría, Jorge Portero, Daniela Ortiz, Martín Calos, Humberto Tumini, César Lerena, Graciela, nuestra amiga de Villa Carlos Paz, Marcelo Parra, Matías Greter, Jorge Cultri, Néstor Filotrani, Juan Zanoni, Sebastián Dabove, Daniel, bueno, en fin, Analía Marín, en fin, he leído algunos, le pido disculpas a todos los que no he podido mencionar y bueno, creo que si ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Leiva, vamos a empezar ya. Les diría que a partir de este momento vamos a empezar con el programa habitual. Les hemos señalado que, bueno, que empezamos con el duelo y la vida sigue y el programa sigue, y lógicamente que tenemos un montón de cosas para charlar con alguien que tiene cualidades extraordinarias para hablar sobre los temas que más aquejan al país y la situación en la que estamos, porque el país, si de algo carece, justamente es de una mirada estratégica, de una visión de futuro y la posibilidad justamente de salir de manera armónica de una situación crítica en la que nos encontramos. Así que yo les diría que es a partir de este momento, son las 17 horas y 17 minutos, y creo que ya estamos en contacto con Carlos Leiva. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien. Mira, Carlos, lo primero que quería preguntarte es por lo que hemos vivido la última sesión de diputados en la cual se tenía que aprobar el presupuesto. Todo indicaba que ya había un consenso, esas roscas propias que hay en la Cámara de Diputados, donde, en fin, se buscan las vueltas para que el gobierno tuviera presupuesto. A último momento nunca pude yo saber si, digamos, por impericia o con malicia, habló el jefe de la bancada del oficialismo y eso rompió los consensos preexistentes y el gobierno se queda sin presupuesto en un contexto histórico bastante complejo. Así que la pregunta que yo te quería hacer es cómo pensás vos que va a repercutir la ausencia de lo que, según Martín Guzmán, es la única herramienta de planificación que tiene el gobierno, que es el presupuesto. Bueno, mira, en primer lugar, convengamos que si es la herramienta de planificación y la única que tiene el gobierno, pareciera ser que habiendo entrado en septiembre, debería haberlo discutido por lo menos con el Parlamento anterior, en el que seguramente iba a contar con una mayoría suficiente como para aprobarlo, y fundamentar todos y cada uno de las afirmaciones que se hacen en el presupuesto. Yo puedo aceptar que el presupuesto sea una especie de mensaje de política económica. Antiguamente, nosotros hacíamos en el Ministerio de Economía, que estoy hablando hace 50 años, lo que se llamaba el presupuesto económico nacional. Ese presupuesto tenía un mapa enorme, gigantesco, que lo había desarrollado Federico Herschel en el CONADE, donde estaban todas las variables que influyen sobre la vida económica de la Argentina y que terminan en un número grande que conocemos como el Producto Bruto. Claro. Que por supuesto no es lo mismo que crezca que no crezca, pero a su vez no es lo mismo que crezca de una manera que crezca de otra. Es decir, es un número agregado, es una fórmula, digamos, para decirlo en forma absolutamente primitiva. Si vos querés hacer un guiso, no las proporciones de carne y no sé, y cebollas, papas que pones le dan un sabor, y si la proporción es distinta, el sabor es otro. Es un guiso, pero no los guisos son iguales. Lo que calculó Martín Guzmán
sinceramente, es un tiro al aire, es obvio que es un tiro al aire, no hay ningún argumento allí por lo que me sugiera que va a lograr bajar la inflación del 50 al 35, no hay nada que diga que eso va a ser así. Por ejemplo, no dice voy a hacer un acuerdo de precios salarios, que sería un argumento. Tampoco dice por qué va a crecer la economía. Vos sabés que la economía tiene, la estadística, tiene una cosa que se llama lo que viene de arrastre, ¿no es cierto? Sí. Y ciertamente este año 2021 ha crecido muchísimo la economía, pero muchísimo. Yo recuerdo haber sido quizás el primero que cantó al principio del año que iba a crecer el 8. Honestamente, no quiero hacerme con esto, que soy un gran pronosticador, pero era evidente que la economía iba a crecer porque venía de una catástrofe como fue la de 2020 y apenas se viera un minuto de viento y de aire, la economía iba a crecer. Efectivamente, la economía creció, está creciendo. Por supuesto, a tasas altísimas, pero realmente altas. Si las es mensual, supera el 10%. Ajá. Ahora bien, eso va a dar un arrastre para el año que viene, pero el arrastre que da, fíjate vos, es un crecimiento complicado, porque lo que crece, para siempre en la Argentina, en la vía más cortita, ¿viste? La vía más corta es, hagamos que crezca el consumo, que es como dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Es decir, hay una promoción del consumo que, lamentablemente en la Argentina, cuando revisás el listado de los bienes, los que vos consumís todos los días, los que la gente compra normalmente, del dentífrico al televisor, te encontrás con que tiene una enorme cantidad de componentes importados. Entonces, un crecimiento veloz, pero que es profundamente dependiente de la provisión de importaciones, depende de una manera dramática de o la generación de excedentes comerciales por exportaciones que estén al mango o por la capacidad de financiarte que tengan los proveedores de los productores locales. Deuda. Como vos te imaginás, un país que está haciendo malabares respecto del fondo, la deuda, el criterio general, el discurso que se realiza sobre ese tema, no suscita un entusiasmo notable de parte de los que tienen que proveer recursos. Eso es así. Vos podés indignarte, decir que de derecha, que es cierto, que dijeron lo que quieran, pero eso es obvio. El que tiene el sector está en el otro lado. Eso por un lado. Y por el otro, que es para mí lo central, vos no tenés una política clara y precisa en materia de exportaciones que diga, bueno, esto vamos a pegar el gran salto. Tenés unas duras coincidencias, llueve un poco más, mejoran los precios internacionales, porque bajó la tasa de interés, en el caso que así fuere. Está bien, fenómeno, vos tenés un empujoncito. Pero la realidad es que todo lo que tiene que ver con la promoción de la política exportadora de todos los rubros en la Argentina es una, perdóname, catrasca. No existe. No hay ningún programa, nadie se ocupa de eso. Realmente estamos en manos de un grupo, no de ahora, esto tiene larga data, si no, no estaríamos como estamos. Sí. Explicar la Argentina, pensar que ocurrió estos 2 años, es ridículo. También con los otros 4 también es ridículo. Yo te voy a contar simplemente una cosa para que la tengas en cuenta. En los últimos 46 años, sumate esto, en 21 cayó el producto. Increíble. En 21 subió, que lo compensó, y te quedan 4 netos entre la caída y la compensación. En esos 46 años, de lo que la economía fue un sub y baja, ¿qué ocurrió? Bueno, muy simple. Nunca nadie tuvo la menor idea de cómo hacer para copiar lo que otros hacen. No pido originalidad. Ahora la Argentina renunció a copiar, hasta eso. Y no es lo que dicen los liberales que hay que copiar, porque justamente los países que crecen dicen una cosa y hacen otra. Son como esos conferenciantes que ofrecen un método para adelgazar, coman a base de lechuga y una semilla, y el tipo cuando vuelve a la casa se compra un asado. La gente quiere ir a ver qué es lo que se hace. Es lo que hicieron los chinos, los japoneses de la Revolución Meiji. Fueron a copiar el mundo cómo avanzaba. Claro. No se los mataron los chicos en la universidad para que le expliquen lo que hay que hacer, sino a ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, si vos vas cerrando este círculo de los 46 años y haces la lectura de este presupuesto, sinceramente, rasgarse las vestiduras porque no se aprobó el presupuesto es inocuo. Como sería inocuo que lo hubieran aprobado. Es lo mismo, nada más que esto sí, si lo hubieran aprobado, le hubieran otorgado a Fernández, creo yo, un crédito extremo para que hiciera lo que se le canta en materia tributaria, lo cual es grave. Lo cual es grave, porque desde el punto de vista normal, un país no puede tener una política tributaria bollante. Por ejemplo,
Vos sabés lo que es el impuesto al cheque. Sí. Es un flagelo. Sí, es un en todo bochorno. sentido. ¿Quién es el autor? Domingo Felipe Cavallo. Así es. Bien, entonces, vos fijate, se rasgan las vestiduras con la ortodoxia, los modelos, y tiran los lazos donde venga, ¿viste? Andan a caballo con el lazo y se llevan el correo del vecino. Es así. ¿Y por qué no eliminan ese impuesto en particular? Ya que lo mencionaste, te pregunto. No, ¿Por qué no lo eliminan? Pero tenés que hacer toda una lectura. En Argentina, por ejemplo, vos sabés que si vos tenés una vaca y los precios de la vaca suben, vos seguís teniendo la misma vaca, pagás el 35% de ganancia por el precio de la vaca que subió. Claro, sí. Pero si yo te hago el inventario de las desgracias, es infinito. Sumale a eso la existencia de Cristóbal López, Mercedes Marcó del Pon, que era una persona de bien, metida en este fandango espantoso de sancionar a los tipos que descubrían lo que es obvio. Un chico de primera inferior. Pero ¿sabes qué? Si vos sos un monotributista y te equivocaste, me refiero a mí, puedes tener 200.000 mangos hace 4 años metidos en la DGI y no lo puedo usar ni siquiera para pagar los impuestos. Su plata. Y lo mismo pasa con miles de empresas. Son organismos que están cooptados por la inutilidad. El Banco Central, la aduana particularmente, y la DGI. La Argentina necesita una renovación sanguínea, pero no hay que ser tan enfático, ¿no? Sí, me parece muy bien. Cuando hablan de reforma tributaria, tienen que empezar por reformar los organismos que la custodian. ¿Cómo se puede enarbolar la palabra tributación una administración de impuestos que tiene una evasión del 50%? Así es. ¿Para qué están esos tipos? Es decir, vos y yo sabemos la evasión, vamos por la calle y la vemos. La evasión camina por la calle moviendo la cola. Sí, claro, hay que ir por la calle de Avellaneda en Buenos Aires, claro, o ir a 11. En cualquier verdulería, porque con el asunto de que los pequeños hermosos, small is beautiful, resulta que los únicos evasores son las grandes empresas, que muchas lo son, pero por la parte de la canilla de abajo se filtra la guita del mundo. Sí, claro. Nadie recibe una factura en la verdulería, en la carnicería y en la panadería. Y ahí IVA, en todo. Y ganancia del tipo que está ahí. Y en confiterías cercanas a la Casa de Gobierno también me ha pasado que no me han dado factura. Pero por supuesto, porque es un aquelarre, porque los pibes de la DGI, además, para colmo de males, obra también de Domingo Felipe Cavallo, vos sabés que no solo cobran un sueldo, sino que cobran el porcentaje de lo que recauda el organismo. Lo mismo le pasa a la aduana. Es una locura. Entonces, mirá, Carlos, las cosas que hay para discutir y pensar, chiquititas en la Argentina. Chiquititas. Sí. El presupuesto, que no se rasgue la vestidura, lo que hizo es un mamarracho, de verdad te digo, es un mamarracho. Todos los presupuestos son un mamarracho. ¿Vos sabés cuántas son los miles de renglones que tiene un presupuesto? ¿Vos crees por casualidad que alguien sabe lo que dice cada cosa? Es imposible, porque si lo que tiene esta sociedad es que no participa. La gente es socia del Automóvil Club, pero nunca votó. ¿O vos conocés a alguien que haya votado en el Automóvil Club? Es cierto, nunca. Bueno, entonces una sociedad que no participa no tiene derecho a la queja. Nosotros estamos entregados. La cultura de la participación fue destruida en Argentina. ¿Por qué? Bueno, por la utilidad de los que deciden. Ahora escucha, Carlos, si vos no tenés una planificación estratégica, no tenés una planificación plurianual y el presupuesto es un mamarracho, la Argentina está a la deriva completamente. La Argentina está a la deriva hace largo rato, Carlos. Sí, Mario. Patrona de Mario, te permito decir esto. El pico de la pobreza se tocó en 1988, 89, 55%. Luego bajó a 20 con el compañero Menem. Con el compañero Menem subió a 40 y pico. Luego bajó con el compañero Kirchner a 25. Y luego subió a 45. Si vos haces la media, nunca bajó de 25. Pero ¿sabes qué? En el año 70, 74 y para adelante era el 4%. Hoy tenés 20 millones de personas en la pobreza y la Argentina entre el 74 y la fecha creció en 20 millones de habitantes. Es decir, es un país que dedicó el 100% de su crecimiento poblacional a ponerlo en la pobreza.
¿Cómo no va a ser un barco a la deriva? Sí. ¿Pero cómo no lo va a hacer? ¿Qué político está mirando la realidad? ¿Por qué ventanas tiran? Vos como yo sabemos que esto lo sabemos hace rato. Sí, claro. Esto es dramático. Esto es dramático porque tampoco... la realidad es dramática. Son pequeñas cosas. Yo te conté de menor a mayor, te hablé de la inutilidad del personal de la DGI, que ni siquiera salen a casa a buscar la evasión. Le pagamos muchísimo sueldos extraordinarios. Es la realidad. Decíamos una reconversión profunda de la gente que está en la administración pública. Ese ejército que se multiplica en las provincias. Esa provincia de Chubut donde quemaron la legislatura pasó durante la gobernación de Carlos Maestro de 20.000 trabajadores en la administración pública, que fue ayer nomás, a 80.000. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién puede pagar eso? ¿Vos crees que sirve para algo los 60.000 adicionales? Definitivamente no. No, claro. La pandemia fue una demostración extraordinaria de la enorme cantidad de gente que está de más. Yo no pido que echen a nadie, sino que sepamos que hay planeros con traje y corbata y planeros en la calle. Pero que hay un límite, la sociedad tiene un límite. Si no encontrás un modelo productivo, una jerarquización del trabajo y de los valores, es imposible. Veamos un poquito eso. Te iba a preguntar por otras cosas, pero me gustaría detenerme un poquito en esto. Es indudable que los países se sostienen en sus mercados internos, pero es absolutamente estratégico la exportación, porque lógicamente además fortalece al propio productor, sea industrial, sea productor agropecuario o brinde servicios. El mercado interno le sirve, pero se fortalece hacia afuera y redunda en beneficios hacia adentro, genera divisas con las cuales poder sostener el crecimiento futuro. ¿Dónde dirías vos que habría que hacer hincapié en la economía argentina? En el área de, por ejemplo, manufacturar nuestros productos agropecuarios para que surjan con más valor, o hacer hincapié en los servicios. ¿Cómo ves vos la influencia del tipo de cambio, que también a veces está alto, a veces está bajo? ¿Cómo ves vos esto como para una articulación de futuro? Bueno, mira, sin ninguna duda que, a ver, ¿vos has jugado al Scrabble? Yo no, en particular no. ¿Pero sabés qué es? ¿Vos decís la formación de palabras? El Scrabble, sí. Sí, lo he jugado. Bueno, y yo te doy 2 letras. ¿Vos podés escribir una palabra? Sí, no. Nada más. Nada más, sí. Pero lo digo, que tener por lo menos 10 o 12 letras. Bueno, las letras, en el modelo económico, es la de diversificación. Una economía no puede funcionar con pocas letras. Claro. No hay economías ricas basadas en un solo producto. Salvo que me hables de los árabes y el petróleo. Sí. Bueno, tenés la sangre, sos el dueño de la jeringa, bueno, es un caso excepcional. Pero la realidad es que las economías requieren de una cierta diversificación. La Argentina comenzó ese proceso mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás. Te podría decir con Julio Argentino Roca, para ponerme bien polémico, ¿no? Bien. Pero ocurrió algo tremendo. Después de tener la década de mayor crecimiento económico, 1964-1974, después de las 3 décadas de Roca del siglo XIX, que crecieron por el enorme aporte de capital británico y por el enorme aporte de mano de obra, es la década de mayor crecimiento de la historia argentina, es la década 64-74. Esto, por supuesto, lo puedes consultar donde se te dé la gana, pero es así, es un dato. Bien. Momento en que la Argentina comenzó un proceso extraordinario de exportaciones industriales. Si te lo dije antes, perdóname, a ver que me repito. La empresa Fiat en Córdoba, en el año 72, mandó 10.000 motores Fiat 128 a Europa, fabricados en la Argentina, de Córdoba a Europa, no de Milán al resto de Europa, de Córdoba. La Argentina en el año 72 era el tercer proveedor de zapatos de cuero de lujo a los Estados Unidos, primero Italia, después Francia, después la Argentina. No quedó ni la sombra de eso. ¿Por qué? Bueno,
Porque ocurrió, y esto obviamente es dramático, se instaló una fe, una convicción, un paradigma, que aún alumnos míos lamentablemente lo repiten como un sonsonete, que vos digas qué tipo insistente, pero que eso explica mucho, que consiste en el agotamiento del proceso de sustitución de importaciones. La palabra agotamiento remite a una mina, a una cantera, a un pozo de agua. Sí. Obviamente. El proceso de sustitución de importaciones, vos podés decir quería cambiarlo, tenía trabas, tenía problemas, pero agotarse, ¿qué quiere decir? No quiere decir absolutamente nada. ¿Sabes lo que quiso decir? Quiso decir que la Argentina cambió el eje dominante de su actividad. Durante la oligarquía, el proyecto Roca, los intereses de la producción agropecuaria orientaban el gobierno, y la Argentina crecía. Sí. Después de los 30, los intereses de la producción industrial con Perón y hasta Perón orientaban la política económica. Decíamos, sí, si la industria automotriz va, todo va. Cuando cayó ese ciclo, ¿sabés quiénes pasaron a gobernar? Los nuevos ricos, los dueños de las concesiones, los jerarcas soviéticos que se quedaron con las empresas del Estado argentino. Digo jerarcas soviéticos porque todos ellos, si vos buscás en su biografía, eran crotos, no eran millonarios, ninguno de ellos. Era gente pobre. Pero ¿sabés qué? Al manotazo del sector público son las fortunas que hoy todo el mundo admira. Son refinadísimos. Cuando se mueren, vos ves los obituarios en La Nación, y son páginas y páginas de tipos que reconocen en esas personas, no sabes cuántas virtudes excelsas, las reglas del petróleo, los teléfonos, los bancos, todo lo que había acumulado la historia argentina. Y ahora vos fíjate qué paradoja, ese modelo, los tipos pesando sobre el Estado, es un modelo que procura primero un tipo de cambio bajo. ¿Sabes por qué? Porque ellos ni exportan ni importan, tienen una barrera natural, lo que hacen solo se hace acá. Claro. No te puedes conectar a la electricidad de Uruguay, estás acá. ¿Sabes qué? Las utilidades las pueden exportar con tipo de cambio bajo. ¿Qué es lo que hacen? Claro. Esa es la patria contratista, la oligarquía de los concesionarios que dominan la Argentina. Tipos cuya cultura no es la del ganadero que se rompió, digan lo que digan, el lomo peleando en el campo, o el industrial que se mató en la fábrica peleando en la industria. No, son los que pelearon en el escritorio. Pepe Valija. ¿Me explico? Sí, tremendo. Sí, es muy buena explicación. Esos son los tipos que te gobiernan. Esos son los tipos que te gobiernan, Mario. Esos son los tipos que entrevistan. Eso es el establishment. Es tremendo. ¿Y por qué los gobiernos populares remitiendo los gobiernos populares? Pero oye, ¿quién le vendió el PFG nazi? ¿Quién le vendió el Banco de Santa Cruz que era nazi? Popular de las pelotas. Es una palabra que no deberían usar. Está bien, la usé yo, pero no sé cómo llamarles, gobiernos que emergen del voto. La marca de Coca-Cola es insustituible. Vos podés poner adentro lo que quieras, mientras tenga la carpeta colorada te la van a comprar. El peronismo es una marca que rinde votos. Vos sabés, porque lo conocés, si Perón estuviera vivo, cuando murió, lo dijo con toda claridad, no tengo herederos. Los conocía. ¿Por qué crees que los despreciaba? ¿Sabés que cuando Helber lo quiso nombrar a Gómez Morales, presidente del Banco Central, ¿sabés lo que le dijo Perón a Duilio Bruguelo, que llevó la carta avisándole que le iba a nombrar a Gómez Morales? Lo va a traicionar. Así de claro. No se los bancaba. A los que reivindicaban su presencia en el 55, Perón no se los bancaba. De eso te doy fe, porque yo lo viví. Lo viví al lado, No soy un tipo que te diga, si querés te muestro la foto al lado del general, Yo no hago cartel de eso, pero yo estaba ahí. Sí, me consta, yo tengo edad como para acordarme también. Mira, realmente los peronistas son una desgracia, como personas. No el peronismo como doctrina, ni el pueblo peronista que lo sigue. Yo siempre he dividido tres cosas, ¿no? El pueblo peronista, que obviamente persigue, con amor histórico, banderas que hacen al crecimiento de la sociedad, y va en esa marcha. Están en los intermedios, que nunca sabés hasta qué punto están tan comprometidos con un lado o con el otro, pero además, arriba están los que nunca fueron. Pero pasá quiénes fueron los ministros de Economía del peronismo, decime solo que había sido peronista. Claro. Decime solo, no lo vas a encontrar. ¿Qué te parece? Qué fenómeno. Sí, porque ¿sabés por qué? Como Carlitos Corach, un ex-PC, un gorila de aquellos.
El peronismo es un salvoconducto a la felicidad. Vos entrás, escalás y gobernás y te mudás. Hay que recorrer Recoleta, los edificios más bonitos. ¿Sabés qué pasa? Tengo la desgracia de conocerlos a todos. Claro. Ahora hay algunos que son hasta cabañeros, después de haber puteado contra la oligarquía. ¿Me explico? Es terrible lo que decís porque, claro, no es la verdad, pero al mismo tiempo es desolador. Pero ¿cómo no va a ser desolador? ¿Qué podemos esperar de la conducción en cabezas como la cabeza empresarial que te acabo de relatar y la pseudo cabeza política que te acabo de relatar? Son papelones, son cosas tristes. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que la Argentina está plagada de posibilidades. Simplemente que necesita gente joven, no comprometida con el pasado, que reconozca además, sabes que la historia es una tradición. Vos no te podés cagar en Roca. No viviría nadie en Puerto Madryn si Roca no hubiera estado ahí. Sí. No tienen idea lo que dicen. Sí. Repite. Como por ejemplo ese famoso autor de La Patagonia Trágica, que lo que es trágico es que él a sus hijos los mandó a estudiar en Alemania a la casa de Lothar Kraft. ¿Sabés quién es Lothar Kraft? El presidente de la Fundación Konrad Adenauer. Es decir, la izquierda se fue al carajo cuando se trató de custodiar la seguridad de sus hijos. ¿Me explico? Sí, yo te podría contar cosas también, pero no las voy a contar hoy. Bueno. Pero otro día personalmente te voy a contar. Pero comparto eso que decís vos. Lo cierto es que entonces las potencialidades de la Argentina están, pero es indudable que falla la élite, por llamarle de alguna manera, empresarial, porque efectivamente Totalmente. Falla también la élite política, falla la élite gremial, porque en realidad la clase trabajadora no tiene hoy gente que esté pensando en términos de proyecto nacional. Y falla la intelectual. Y falla la intelectualidad. ¿Qué pasa con el mundo académico? Que el mundo académico tampoco nos está ofreciendo, salvo honrosas excepciones. Yo me compré el libro de Eduardo Conesa, que es bastante interesante, pero salvo honrosas excepciones, no se encuentra con que el mundo intelectual académico le esté ofreciendo a la Argentina una salida. No, bueno, yo soy de los que creen que la Argentina no está pensada. Por eso lo que te estoy diciendo por ahí te llama la atención, pero obviamente yo estoy seguro que vos lo sabías, pero al decirlo así de esa manera categórica te llama la atención. Pero la Argentina no está pensada y no está escrita, está mentida. Por ejemplo, cuando hablan de la década ganada de Néstor, yo siempre la llamé la década soplada, porque soplaba el viento para que crezcan y soplando se la llevaron también, Claro. no nada. Nos hemos ido mintiendo los intelectuales y se han dedicado a justificar los horrores del presente, siempre. No hay pensamiento. Lo hubo antes, tipos como Bunge, Jaureche, Calabrini. La Argentina tuvo pensadores la Gran Siete pensando en la Argentina, imaginándola, más Sí. allá de las posiciones que tengamos que podemos coincidir o no, pero había un pensamiento vigoroso. Y hoy por hoy no. Hoy por hoy los trabajos académicos de la universidad están destinados a microscopía histórica, ¿viste? La vida de Dorrego, cosas así. Está bien, muy importante, pero digamos, hubo una biografía, está bien, haremos. Sería muy bueno conocer, por ejemplo, la proyección demográfica de una Argentina en que las chicas de la villa a los 30 años son abuelas y las chicas de la clase media a los 30 años todavía no tienen un hijo. Si vos proyectas eso y tenés el 60% de los niños en la pobreza, no se espera en los próximos 15 años el 80% de los niños en la pobreza. Sí, Eso se llama proyectar demográficamente. así es. Es increíble que nadie, como decía Perón, pegue en Somatén, para llamar la atención, porque, pero claro, vos me vas a decir, si nadie tiene un proyecto que enamore, la sociedad no se va a organizar. Mira, yo soy los que cree que los liderazgos son hijos de los programas o de los proyectos. No existe el líder anterior a un proyecto, estoy absolutamente convencido de eso. Lo digo en el caso de Perón, porque vos lo sabés perfectamente, todo lo que Perón sostuvo había estado escrito 5, 6, 7, 8 años antes, y un montón de tipos lo entendieron de taquito y lo siguieron y él pudo ejercer un liderazgo que otro tal vez no hubiera podido.
Lo mismo ocurrió con Frondizi. Otro tipo lo escribió, otros tipos lo escribieron. Había un programa, había un pensamiento. Entonces, si hay pensamiento, si hay una doctrina, ahí el liderazgo se puede ejercer. Ahora, ser líder porque sos bonito, es lo que están buscando. Lo buscan al chico Lustó porque es alto y tiene rulos, y es un pibe que votó la 125, fue ministro de los 15, ministro de Scioli, ministro de Felipe, y ahora se iba a final del Partido Socialista y ahora es radical. Bueno, ¿qué querés que te diga? No es normal, ¿no? O Pichetto, es riguroso, Pichetto. lo que decís es así, es rigurosamente así. Pichetto, que obligaba, vote ya la 125, o te olvidaste de eso, que era el jefe de la bancada. O todas las cosas que critica Pichetto ahora, el pobrismo y las pelotas, ¿quién las votó en la Argentina? ¿Quién hizo el kirchnerismo? ¿Magoya o Pichetto? Sí. Pero nunca van a reconocer su culpa. Todo está bien. Si vos decís, argentino, me equivoqué, como Patricia, por ejemplo, dice, argentino, yo soy demócrata, cuando era joven mataba gente por el socialismo. Decilo de cara al Frente March, a ver quién te sigue. Porque es muy fácil ocultar lo que uno es, ¿eh? Sí. La vida es trayectoria. Y nosotros estamos haciendo liderazgos de caras bonitas que dan. Y te lo digo con conocimiento, porque sé perfectamente que los que llaman, ¿sabes por qué llaman? Porque tienen rating. ¿Y sabes por qué tienen rating? Porque dicen cosas que movilizan, no que piensan. No se le cae una idea a Pichetto. No se le cae una idea. No sabe qué es el capitalismo, no sabe qué es el derecho de propiedad natural de propiedad secundario en la doctrina social de la Iglesia desde el tiempo de María Castaña, porque la doctrina está escrita, está en el catecismo además, imagínate vos los años que tiene. Es un ignorante, y el tipo lo hace, habla con solvencia. Pero ¿sabes por qué? Porque está construyendo un personaje. Milei es un personaje, Pichetto es un personaje, y el tipo Lustó es un personaje. Construimos y Cristina, y la chica Patricia es un personaje. Estamos construyendo personajes. Es así. Sí. Es así. Y Cristina es un personaje, construido por ella, sin ningún problema. La abogada exitosa, en juicios ganados en una ciudad en la que el juicio más grande haber sido una dentadura postiza. Y dudo equivocarme en lo que digo. ¿Cómo puede ser abogado exitoso en una ciudad que no tiene juicios? Todos empleados públicos, todo pobre. Por favor, es demasiado. ¿Qué querés que te diga? Es demasiado. Sí. Perdóname, No, pero está muy bien, Estamos llegando a la Navidad y nuestro Señor nos llama para que hagamos la reconversión, confesarse, hacer examen de conciencia y propósito de enmienda, sobre todo eso. Sí, pero aparte si no tuviéramos conciencia de esto, no podríamos intentar por lo menos resolver o apuntar a resolver estos problemas. ¿Cómo ves la relación de cara a estas conversaciones que mantuvo el presidente con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional? ¿Vos ves que es imprescindible que en el corto plazo haya un entendimiento? ¿Crees que es relativamente indiferente? ¿Crees que puede haber alguna crisis de naturaleza cambiaria como auguró? Porque también esto llama la atención, ¿no? Tipos que han fracasado como Nicolás Dujovne nos dan clases de economía a través de Clarín, ¿no? Por favor. Ese chico es un impresentable. Pero bueno. Impresentable. Ahora, contame. Sí. ¿Vos ves en el horizonte algo que pueda ser grave? Yo creo que esta es una obra de teatro en la que el argumento central es espérennos que vamos a arreglar. Entonces van distintos actos, sube un actor, insulta a unos actores, baja a otros, sube, los abraza. Creo que todos están contestes en que claramente la necesidad de tener algún acuerdo es absolutamente imperiosa. Y eso va a ocurrir. Ahora, el tiempo, por supuesto, tiene límites, porque hay momentos en los que la Argentina puede no tener lo suficiente como para desembolsar lo que estamos obligados por el programa anterior. O sea que eso, antes de que eso ocurra, un waiver, una salida, un perdón tiene que ocurrir. Para el fondo, esto es claramente un problema que no se puede resolver desenganchando al argentino. Claro. Eso no va a ocurrir, porque sería un precedente dramático. Te diría más, para el sistema de Bretton Woods, se hace pelota el sistema de Bretton Woods. Ahora que entraron China y Rusia, y vos vas a sacar
a estos argentinos del fondo del tacho y armas de tequiloto, no lo veo que quieran hacerlo y que no extremen las posibilidades. Ahora, te encontrás con un grupo de gente que más allá de la vocación, yo creo que Guzmán quiere. Lo que pasa es que una cosa es querer y otra cosa es saber. Y yo creo que no tienen mucha idea. No tienen mucha idea, en general, de lo que hay que hacer. Te lo digo de verdad, Mira que es un chico que estudió, está en una muy buena universidad americana, no es profesor de Columbia, eso es falso. Es la primera vez que gana un concurso como titular, la acaba de ganar en La Plata, reemplazándolo a Daniel Heyman, un gran economista, que lo asesora, pero no es un académico, y aunque no fuera, vos sabés que una cosa es la academia y otra cosa es el policy maker. Para ser policy maker tenés que tener el conocimiento de los actores y lograr la confianza de los actores. Ahora, como vos sabés, la confianza se logra en tiempo de conversaciones y gestos y actitudes permanentes, y este chico no las tiene. No las tiene porque es un tipo cortito, ¿viste? Muy suavecito, no convence, no tiene fuerza. No es imprescindible tenerla, pero la verdad es que no tiene nada en la mano que le ofrezca algo a alguien. Vos mirás, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Y yo creo que se puede hacer muchísimas cosas. Gestos que te pueden brindar un horizonte de verdad. Por ejemplo, provocar la convocatoria a la congelación de todo el empleo público. Muy fácil. Por 10 años. Bueno, eso generaría en todo establishment nacional e internacional un gesto de, bueno, andamos. Revisar la locura de esas jubilaciones otorgadas a gente de altos ingresos, sin haber aportado. Uno te hace una idea de la cantidad que son. Alito Guadalli los calculos cerca de 1 millón de personas. Eso solo son 30.000 millones de pesos por mes. Son 390.000 millones de pesos por año. No es mucha guita, pero es guita. Sí, claro. O los cientos de miles de jubilados por discapacidad que caminan, juegan al fútbol, tienen todos los dientes y leen a 50 metros de distancia. Eso existe, Mario. Sí, claro. ¿Por qué no se cuida? Yo cuando entré en política me decían que el doctor Juan B. Justo, yo había entrado al Partido Socialista, que Juan B. Justo miraba renglón por renglón los gastos. Y había algunos gastos, por ejemplo, que él entendía que eran superfluos y que eran pequeños, pero que había que eliminarlos del presupuesto porque en definitiva era una carga pública que no merecía que el sostén de la población tuviera un mal gasto. Ahora, ¿por qué en estos momentos es tan, digamos, irresponsable la asignación de recursos, gastos cuantiosos que no se sabe de dónde van a salir esos recursos, emisión irresponsable? Sí. Yo te vuelvo a decirte lo que te dije antes porque es de explicación. Si vos no tenés un programa, no tenés liderazgo. Y si no tenés liderazgo, tenés compartimentos estancos. No podés tocar la cantidad de pilotos de aerolíneas. No podés bajar las jubilaciones insólitas de gente que nunca aportó y es multimillonaria. No podés hacer nada porque no tenés liderazgo. Se te para de mano cualquier pedorro y vos te vas a barajas. ¿Me explico? Sí. Porque acá manda cualquiera. Porque no hay liderazgo. El liderazgo se construye con un programa, con un elan vital, a lo grande. No sé si a Perón le iba a pasar una cosa así. ¿Vos sabés que Perón firmaba por decreto a los maestros? Los maestros se designaban en la época de Perón con la firma de Perón. ¿Sabías eso? No lo sabía. Bueno. Imagínate si iba a estar otros tiempos. Mirá si iba a estar no, liderazgo. Reconocimiento de una jefatura moral. Claro. Y eso es muy difícil, un país que lo pierde. Mirá la Merkel. Es un caso concreto. Total. Sí, claro. Pero parece que fuera otro mundo respecto a la Argentina. Sí, pero es que la Argentina también fue a veces eso. Sí, pero hoy no se ve tampoco en ningún gobernador, se ve, digamos, porque uno pensaría, algún gobernador... No, son todas personas que están pensando realmente en su suerte personal, que están pendientes de un hilo, están al socaine de los vientos, viven intoxicados de encuestas y de opiniones que hacen los encuestadores y creen que van para acá, van para allá. Es decir, no es que ellos quieran ir a algún lado, tratan de acomodarse para dónde va la gente. ¿Entendés? Entonces es imposible ir. Suponete que vos vas de viaje a París, estás decidido a ir al Museo Picasso, pero toda la gente está yendo, no sé, para el Museo del Louvre.
y vos vas detrás de la gente, entonces no vas al museo que querías ir, vas a otro lado. Y eso es lo que pasa en Argentina. Es muy buen ejemplo. Carlos, el tiempo se nos ha ido, la verdad que siempre se me pasa volando y me encanta charlar con vos. La verdad es que es muy sustancioso todo lo que decís, pero bueno, hoy hasta aquí hemos llegado y seguramente próximamente volveremos a hablar. No tengo otra cosa más que mandarte un abrazo, desearte feliz Nochebuena y buena Navidad. Y la mejor Navidad que puedas, Nochebuena, y por la tolerancia para estos abruptos entusiastas. Muy bien, no, pero muy, muy útiles. Bueno, fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Carlos Leiva, es mucho más que un economista, Carlos Leiva. Carlos Leiva es un académico, un intelectual, un hombre de enorme cultura, de enorme trayectoria, es decir, es un caso único. Y son personas que han acumulado una sabiduría que tanta sabiduría nos muestra la situación difícil en la que nos encontramos en la Argentina, pero lógicamente siempre tenemos el corazón dispuesto para agudizar la inteligencia y buscar una salida frente a un panorama que no es del todo alentador, como ustedes lo han escuchado. Bueno, vamos a ir a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Quiero decir que llamó Juan Carlos de Palomar, como ven el tema de la AFIP, permitiendo que grandes empresas o famosos productoras hagan negociados con la venta de IVA, facturas truchas, etcétera. Bueno, en realidad quien debió haber contestado era nuestro amigo Carlos Leiva, pero yo quiero decir que creo que de alguna manera estuvo implícita en las contestaciones que él dio, porque tenemos una AFIP realmente con un personal muy bien pago, pero que efectivamente no cumple. Y entonces en la Argentina, cuando se habla de evasión y hablamos del 50%, que es una cifra que nadie sabe a ciencia cierta si es real, está diciendo de una ineficacia absoluta por parte del Estado para el control justamente del pago de los impuestos. Pero por otro lado, la corrupción juega otro papel, estimado Juan Carlos. Quizás en otro momento podamos dedicarle mucho más tiempo a este tema y agradecemos su llamado. Ya estamos en contacto entonces con Daniel de Abrantes, que quiere enviar un saludo al aire. Hola Mario, hola Daniel. A toda nuestra audiencia, querida audiencia de La Brújula en la Luna. Bueno, estoy conmovido por la cantidad de llamados y de mensajes de nuestros amigos por el fallecimiento de mi padre, y no quería dejar de expresarles mi agradecimiento a través de este micrófono, y decir dos cositas aprovechando la circunstancia respecto de mi padre, ¿no? Porque mi padre, bueno, lo voy a decir como hijo, pero mi padre para mí tuvo dos o tres características que lo hicieron una persona sobresaliente. Primero, fue un gran constructor, construyó puertos, maquinaria, toda su vida fue una vida laboriosa, a pesar de esa enorme laboriosidad, nunca fue un hombre que acumuló riquezas, pero sí acumuló muchísimo trabajo. Uh-huh. Y lo segundo importante es que fue un hombre bueno. Fue el hombre de los que yo conocí el más bueno, y eso le daba a toda su vida, ¿sí? Una honra muy particular. Y en su medida, ¿sí? Y a partir de estas características de laboriosidad, de construcción y de bondad, terminó siendo un hombre sabio. Así que Pepe fue un gran hombre, ¿sí? Hoy no está, y ahora tendremos la tarea de construir ese lugar que siempre creímos que no existía, que alguna vez llamamos el cielo, pero construir ese lugar donde él seguirá habitando, ¿sí? Y bueno, lo construiremos con amor y con cariño, con los recuerdos que nos dejó. Así que muchas gracias
a todos los que lo conocieron y llamaron, y a los que no lo conocieron, pero llamaron para darme un aliento en este día tan triste para mí. Así que muy gracias bien. de vuelta, Mario, y adelante con la radio. Estuvo muy lindo el reportaje de Carlos Leiva, muy lindo y doloroso, las dos cosas. Así es. Bueno, Daniel, te mandamos un fuerte abrazo, las condolencias desde el programa, aunque vos sos parte del programa, también un beso para tu mamá, para tus hermanas y para todos los seres queridos que hoy despidieron a José. Así que, bueno, fuerte abrazo y la seguimos. Dale. Bueno, ustedes lo han escuchado, ya conocen su voz, es Daniel de Abrantes, coequiper aquí en esta mesa, llevando adelante nuestro programa. Tenemos ya contacto con nuestros amigos Carlos Matos, Rodrigo Romera y no sé si está Gabriela Troiano. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Mario. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, queríamos también con Rodrigo, por supuesto, enviarle un enorme abrazo a Daniel. Cuando me enteré hoy a la mañana del fallecimiento del papá de Daniel, la verdad yo no lo pude llamar, estaba en la calle, estábamos yendo con mi señora a lo de mi suegra y me comuniqué con Rodrigo y él estaba haciendo las compras del día de hoy y la verdad todavía no nos habíamos podido poner en contacto con Daniel para hacerle llegar nuestro afecto, si bien no nos conocemos personalmente, pero después de un año casi de este año de trabajo, ¿no? De las reuniones virtuales y demás, lo consideramos, además de un compañero, un amigo, ¿no? Entonces, queríamos estar, por supuesto, cercanos a Daniel, así que bueno, aprovechamos primero para saludarlo a Daniel a través de estos micrófonos, pues ya lo haremos telefónicamente y personalmente en algún momento. Bien. Así que, bueno, acá estamos. No sé si Rodrigo se había comunicado hoy con Gabriela. Han habido algunos inconvenientes con Internet. No sé, Rodrigo, si Gabriela está conectada. No, hola Mario. Hola, Rodrigo. No, Gabriela no está conectada hasta el momento. Seguramente se podrá conectar en los minutos sucesivos. Si yo pude comunicarme con Daniel, le expresé mi... qué bueno. Y bueno, nada, es una lástima, pero bueno. Es la vida y la vida sigue. ¿Qué han preparado para el día de hoy ustedes? Porque vinimos un año intenso donde las exigencias realmente de buscar temáticas referidas a esa cuestión tan importante que es la discapacidad los ha puesto siempre frente al desafío y ustedes siempre lo han resuelto. ¿Hoy han pensado en algo? Hay dos temas, Mario. Uno es el balance del año, pero otro de los temas que realmente no se aborda tanto o se aborda de una manera muy conflictiva, pero justamente por ser conflictiva no hay que esquivarla, que es la impronta que viene a la fecha de hoy, ¿no? La fecha del 24 de diciembre, fecha en la que las personas que profesan el cristianismo en cualquiera de sus vertientes, sea anglicana, católica romana, ortodoxa, en cualquiera de las ramas protestantes, celebran la Nochebuena y la Navidad a partir de la medianoche. Si bien sabemos que si aceptamos la verdad de un Jesús histórico, no hablemos acá de una cuestión religiosa, de un Jesús histórico, no nació un 25 de diciembre, eso tiene que ver con la resistencia cultural que los primeros cristianos llevaron adelante frente a la religión del Estado romano, entonces eso después fue cobrando cuerpo. Pero no sé si recordás, Mario, que al principio, en las primeras columnas, hablábamos de estos de los famosos tres modelos, sí, como mapas, ¿no? El modelo de prescindencia, el modelo de cuidado intermedio, a lo que después fue el modelo médico rehabilitatorio y finalmente llegar al modelo social. Uh-huh. Entonces, digámosle a los oyentes que esos son etapas que a lo largo de la historia fueron ocurriendo de
la sociedad o el poder político en relación al tema de las personas con discapacidad. Claro. También acá tenemos que hacer una corrección a lo que se dice no solo en los medios, sino en muchas publicaciones académicas, porque se plantea como que la historia universal sigue esa secuencia. Realmente no, esto tendríamos que acotarlo al mundo mediterráneo. Lo que pasa es que los occidentales tenemos la costumbre, por esta cosa de ser ombligos del mundo, de la historia es la occidental. Entonces, claro, la historia universal es la europea. Exactamente. Entonces el eurocentrismo. Claro, el eurocentrismo que lo seguimos teniendo, inclusive quienes nacimos en América, cuando acá a lo mejor se daban cuestiones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el modelo de presidencia del que tantas veces hablamos, poníamos el ejemplo de Esparta y de Roma, cuando a la discapacidad, a las personas con discapacidad se las eliminaba prácticamente desde el momento del nacimiento por una cuestión de defectos físicos. Eso es lo que se llamó el modelo de presidencia. Bueno, en otros lugares los defectos físicos no necesariamente llevaban al modelo de presidencia. Por ejemplo, en las civilizaciones, en las culturas precolombinas. En las culturas precolombinas, en la cultura azteca, diríamos que el modelo de presidencia se aplicaba por ejemplo, a las niñas vírgenes que eran ideales para ser sacrificadas a los dioses. Una persona con discapacidad, en ese caso, hablando en criollo, zafaba, ¿no? Pero bueno, el tema pasa por qué impronta o cómo gravitó en el paso de un modelo a otro, el modelo de presidencia, la figura histórica de Jesús, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es la jesulogía, de la que hablaba Leonardo Boff, teólogo de la liberación, y la cristología propiamente dicha, que bueno, ese es el estudio de Jesucristo a la luz de la fe, ¿no? Entonces, más allá de las discusiones si Jesús es un mito construido a partir de la suma de los mitos de las deidades solares o no, bueno, prácticamente hay todo un grupo de historiadores, no necesariamente creyentes, que reconocen la figura pública de alguien, de un personaje que llevó este nombre, que era un nombre común, además, era un nombre común. Con algún liderazgo, ¿no? Con algún liderazgo. Con algún liderazgo y además, digámoslo, enganchándolo con la entrevista con Carlos Leiva, con un programa también, porque habían estado los profetas anteriores a Cristo que tenían un verdadero programa y que era un programa revolucionario. Era un programa de liberación, y era un programa revolucionario, y acá está el tema también, ¿no? Que se ha alabado la figura histórica de Jesús, un programa antiimperialista, ¿por qué no decirlo? Realmente, donde se ponían en crisis un montón de cuestiones. Podríamos decir que bueno, seguramente alguno nos cuestionaría, pero podemos decir abiertamente que dentro de los sectores políticos imperantes en ese momento encaraba una corriente de izquierda, una corriente progresista, y en ese sentido era alguien que lejos de tener una actitud sectaria, se mezclaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, y que hablaba de la fraternidad, de romper el sectarismo y de romper también ciertas actitudes entre comillas nacionalistas. Decimos entre comillas para no caer en esto de los espejismos históricos, ¿verdad? Y acá hay un punto clave en el Evangelio de Marcos, para tomar el tema de la discapacidad. Habría que recordar que, por ejemplo, en algunos pasajes de la Biblia se habla de la imposibilidad de los ciegos, de distintas personas con discapacidad de ocupar ciertos lugares y de no ser tenidos en cuenta. Sin embargo, Jesús, si tomamos en el Evangelio de Marcos, que se considera que este texto es histórico porque aparece
en los sinópticos y en el llamado Evangelio Q, que sería una especie de documento previo, que una fuente en la que abrevan todos los demás documentos, se considera que este hecho sí es exacto en un momento en el que el hijo de Timeo, que era un ciego, que estaba al costado del camino, él quiere acercarse, cuando viene el profeta, ¿no? Cuando viene Jesús, y él grita, ¿y qué es lo que hace el entorno? Esto está en Marcos 10, del 40 al 46. Lo quieren hacer callar. Es como pasa siempre, ¿no? Está el líder que quiere tomar contacto con el pueblo, y los que están alrededor, los chupamedias de siempre, los burócratas, los que empiezan a burguesarse, tratan de impedir ese contacto, ¿no? Y bueno, y ahí Jesús toma una posición muy clara, porque además le hacen una pregunta terrible, quienes estaban ahí, que esto muestra cuál era la línea de pensamiento de ese momento, ¿no? Dicen, Jesús, este tipo, yo lo digo en criollo, ¿no? O sea, aclaremos que Jesús hablaba en arameo, así que es muy posible que, y el entorno también. Le dice, a ver, ¿este por qué ciego? ¿Por culpa de él o de sus padres? O sea, vamos a detenernos en este punto. ¿Por culpa de él o de sus padres? O sea, ya se tomaba como que la discapacidad era el castigo, era una sanción por una transgresión que podía ser los hijos del adulterio, como se decía en aquel momento. Entonces, por culpa de él o de sus, ya se partía de la base. No, en ningún momento la pregunta era, tuvo un accidente, ¿qué le pudo haber pasado? No. A ver. Pero también, Carlos, la ciencia en aquel entonces, o sea, la ciencia aportó mucho, me parece a mí, al cambio cultural. Sí, totalmente. Pero acá Jesús hace una declaración verdaderamente revolucionaria. Les dice, ni por culpa de él, ni por culpa de sus padres. Ajá. O sea, va contra todo el prejuicio. Este pasaje que muchas veces se lee en los distintos templos, católicos, ortodoxos, anglicanos, distintas ramas protestantes, se lo lee a la luz del símbolo, ¿no? Como si fuera algo simbólico. Realmente es un texto impresionante, porque por poco les está diciendo, déjense de joder con esta pavada, ¿no? Ni por culpa de él, ni por culpa declarado en ese entorno, porque a veces perdemos de vista, ¿no? Claro. Declarado en ese entorno, realmente fija una posición de decir, bueno, rompan los prejuicios, terminemos con el estigma, ¿no? Después él sigue, dice, es para que la obra de Dios se manifieste. Bueno, y acá también hay varias interpretaciones, no vamos a entrar en esa parte porque daría por ahí para una discusión de tipo teológica, que no es el sentido de este programa, ni de esta columna. Para la teología de la liberación, ciertamente, para que la obra de Dios se manifieste es hacer un reino igualitario en la tierra, ¿no? Claro. Recordemos, por ejemplo, esa obra monumental de Milton Nascimento y de Elder Cámara, la Misa de los Quilombos, o Misa dos Quilombos, ¿no? Donde reivindica la vida de Zumbi, el líder de los quilombolas de Brasil, comparándola con Moisés. Bueno, entonces, en este punto, realmente esa declaración consideramos que es la base de lo que sería en principio el cambio de modelo, de un modelo de prescindencia, que obviamente el modelo de prescindencia, como pasa siempre, trata de abrirse paso y de seguir subsistiendo, pero a partir de ahí es cuando, desde el punto de vista subterráneo, se empezaron a llevar adelante otro tipo de conductas frente a la discapacidad. Es una declaración que tiene un enorme peso, insisto, desde el punto de vista histórico, porque se acepta que esas fueron palabras históricas, ¿no? Claro. En ese contexto. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando todavía, primero, de un movimiento que no había pactado con el poder, o sea, de un movimiento... obviamente también sería injusto decir que todos pactaron con el poder, sabemos que no, sabemos que de hecho hay corrientes en todas las iglesias totalmente progresistas. Por ejemplo,
cristianos ortodoxos griegos forman parte del PASOK, del movimiento socialista panhelénico. Muchos se han inclusive levantado en armas contra el Imperio Otomano. O sea, ha habido una alineación, digamos. También recordemos, por ejemplo, los encuentros entre cristianos y marxistas en Chile. Es decir, sí, hay puentes de diálogo, ¿no? Y vos sabés, Mario, que recuerdo hace muchos años, acá en Estación Camet, un día, en un pesebre viviente que se hacía acá, cerca de Mar del Plata, había un hombre muy creyente. Y un día, charlando, vino de por medio, comiendo un asadito, él me dijo que su líder político era Alfredo Palacio. Mira. Entonces, claro, surge este interrogante de en las universidades, ¿no? Si tenías fe, vos no podés estar dentro de lo que es una corriente racionalista o una idea socialista y al mismo tiempo. Bueno, y ahí, charlando con él, un hombre de campo, un sacador de papa, un viejo socialista, él decía, los intelectuales dividen todo, decía. En esto no hay contradicción, decía él. Yo puedo ser socialista y ser creyente. Una cosa no impide la otra, decía, ¿no? Claro. Tenemos la misma para mí después, dice, obviamente uno tiene que defender determinadas cosas. Yo no estoy de acuerdo con temas que tienen que ver con el poder, pero a mí me resultó muy curioso en principio, pero también me abrió la cabeza, ¿no? En ese sentido. Bien. Y bueno, eso es un poco comentar hoy en relación a Navidad. Sí, Rodrigo. Yo quería volver a esta cuestión que escuchaba con tanta atención que vos contabas, Carlos. Quería volver a este tema de cómo, cuando vos decías que se rompió a través de las manifestaciones de Jesús, se rompió con ese modelo de prescindencia, pero que también decías cómo en la sociedad, la sociedad buscó la manera de seguir con el modelo de prescindencia, que ya no fue quitarle la vida a la persona con discapacidad, pero que sí la hemos tenido hasta hace poco tiempo muy encarnada en nuestra sociedad, donde las personas con discapacidad estaban en la piecita del fondo, ¿no? Sí. Estaban ocultadas, donde las familias tenían a su hijo con discapacidad y sobre todo los de discapacidad intelectual que no la socializaban, y eso no deja de ser un modelo de prescindencia. Claro. Digo, cómo lamentablemente, por suerte Jesús dijo lo que dijo y logró lo que logró, pero cómo después de casi 2000 años dejaron de escucharlo. ¿No? Bueno, una buena oportunidad para volver entonces en esta Navidad a reivindicar el modelo social de la discapacidad. Y es que la Navidad como punto de encuentro, y creo para quienes profesamos una fe, y para aquellos que la comparten o que comparten el espíritu, digamos, tiene que ser realmente eso, una fiesta de liberación, una fiesta verdaderamente popular, y recordar estos principios, ¿no? Como vos decías, Mario, empalmando con la entrevista anterior, donde realmente había un programa. El Sermón de la Montaña era un programa, ¿no? Felices los pobres, o sea, acá no era joda lo que se decía. Después, claro, el sistema siempre trata de lavar esas cosas. No, en realidad cuando se refiere a los pobres. Sí, no que cuando se refiere a los pobres sí de espíritu, porque esto es para tratar de aplacar las conciencias de los opresores, ¿no? Y bueno, en eso es como que hay que estar en guardia, y lo que marcaba Rodrigo,
esto de la pesita del fondo, de qué manera la reacción siempre se abre paso y hace que el prejuicio gravite, ¿no? El prejuicio, esto ni por culpa de él ni de sus padres sigue teniendo o tiene una plena vigencia hoy, ¿no? Sí, No hay nada que justifique esto de la marginación. A nosotros nos ha pasado desde la asociación en la que estoy, desde UMASDECA, que es la Unión Marplatense de Ciegos, a veces nos sorprendemos cuando detectamos, y no hace mucho, recuerdo un caso de hace más o menos unos 12 años atrás, en una localidad vecina a Mar del Plata, nos enteramos de un niño de 10 años que prácticamente estaba sentado todo el día en su casa. Y cuando la madre iba a trabajar, porque tenía que, también eso es terrible, ¿no? O sea, y es terrible en cuanto al sistema, porque también cargarle únicamente las tintas a la madre me parece de una crueldad enorme. Cuando la señora tenía que ir a trabajar, que iba a hacer limpieza por hora, porque no tenía otro medio de subsistencia, lo llevaba al chico que se sentara, y para que no se le perdiera lo terminaba atando a la silla o al lugar en el que estaba. Cosas que son tremendas, ¿no? Sí, sí. Pero que hay que verlas en el conjunto, porque enseguida salieron los dedos acusadores contra la madre, que por supuesto nada justifica eso, que haya pasado esto, pero también en qué condiciones estaba esta mujer totalmente desprotegida. Entonces es más fácil para la comunidad buscar a quién tirarle piedras en vez de decir, acá nos tenemos que hacer cargo la sociedad entera de esta situación, que es el modelo social de lo que venimos hablando tanto, ¿no? Así es. Bueno, amigos, me encantó como siempre y bueno, con realmente una demostración de cultura muy grande por parte de ustedes respecto de hechos históricos, y sobre todo, bueno, para esta Navidad. Y la última pregunta que les hago es cómo ustedes sienten que realmente Nochebuena, Navidad, estas fiestas donde se reúne la familia, donde, en fin, donde se entiende que es un espacio o un tiempo donde se dejan de lado cuestiones personales, diferencias, y la gente se funde en un abrazo amoroso, si se quiere, es aprovechado por la sociedad para superar justamente estos prejuicios o estas cuestiones que sufre la gente con discapacidad, o piensa que pasa inadvertido y que, bueno, es una fiesta más y nada más que eso. Yo creo que lamentablemente es lo segundo. Lamentablemente lo segundo. Puede, no quita, no quiere decir que esto no genere una apertura de pensamiento para algunas personas, pero lamentablemente es ínfimo el resultado, ¿no? Claro. Sí, yo coincido con Rodrigo, coincido plenamente con lo que él dice, porque el contenido verdadero de la Navidad se ha vaciado. E insisto, no hablamos de religión acá, sí, hablamos de un encuentro de liberación, ¿no? Yo coincido con lo que dice Rodrigo. Bueno, habrá que llenar de contenido la Navidad, ¿eh? Nos quedan muchas Navidades por delante, así que habrá que volverle a dar contenido y rescatar a ese Jesús que planteó el cambio de las personas, ese cambio interior de las personas, pero también planteó el cambio en la sociedad, ¿no? Sí, Mario, sí debemos reconocer una cosa, que no sé a qué se puede atribuir, pero sí que, por ejemplo, en las últimas Navidades ha mermado mucho el tema de los fuegos artificiales, ¿bien? Sí. Casualmente teniendo en cuenta no solamente los animales, los pajaritos, los perros, sino también, y ya esto último, lamentablemente últimos, las personas con autismo y Asperger, ¿bien? Que repito, y con esto no estoy quitándole valor a los pájaros, a los animales, pero las personas con discapacidad siempre llegan últimas a estas cuestiones. Bueno, pero bueno, por suerte
se está tomando conciencia. Nos queda un sabor un poco triste en algún sentido, pero siempre es bueno para la reflexión. Así que bueno, esta noche brindaremos por la liberación, por la hermandad y por la igualdad. Un abrazo grande, Mario. Un fuerte abrazo. Un enorme abrazo, Mario, y una muy feliz Navidad para las oyentes y para los oyentes de este programa. Muy bien, igualmente para ustedes, para sus familias y para todos los marplatenses. Feliz Nochebuena y Navidad. Hasta la próxima. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera. Qué interesante. Hoy hemos hecho un programa muy particular. Y le agradezco a los oyentes que nos mandan saludos, a quienes nos han escuchado. ¿Por qué? Porque no todos los programas son iguales. Los programas, siempre digo, los programas son distintos y aparte dejamos aquí, como no venimos en una botella nosotros, un producto químico puro o cosa por el estilo, sino que somos personas que viven intensamente la realidad y que los distintos aspectos de esa realidad nos van generando influencias, aunque nosotros mantenemos un norte, mantenemos un destino, mantenemos una estrella que nos guía, pero lógicamente golpea sobre los estados de ánimo una u otra situación, y hoy las cosas han dado un programa absolutamente particular, con un tono particular, y en una fecha bien particular. Pero bueno, de todas maneras, nosotros ahí, miren, me acaba de llegar un mensaje del fiscal Antonio Gustavo Gómez desde Tucumán, que le manda un fuerte abrazo para Daniel de Abrantes. Siguen llegando, han seguido llegando. Bueno, ¿qué les puedo decir del día de hoy, verdad? Del día de hoy les puedo decir que la situación realmente de la Argentina para el año próximo, ustedes lo han escuchado, pero todos los datos indican que va a ser otro año, casi un año de calecita, por decirlo así. Es decir, vamos a dar una vuelta alrededor del Sol, vamos a dar 365 vueltas alrededor de nuestro eje, que van a ser los 365 días del año, y cuando lleguemos a fin del año próximo, todo indicaría que vamos a estar muy parecido a lo que estamos hoy. Es decir, en un país que no se cae, porque la Argentina no se tiene por qué caer, pero es un país que no logra tener objetivos que lo estimulen. Seguramente para fin del año que viene sabremos cuál habrá sido el resultado del Mundial de Fútbol, pero realmente sería poco halagüeño que un país pudiera poner su entusiasmo, sus deseos, su energía en torno a un Mundial de Fútbol, ¿verdad? En un país donde tantas cosas tenemos por hacer, tantas cosas tenemos por resolver, y que no se expliciten de manera absolutamente clara para poder empezar a darle resolución de las cosas más grandes, que tiene que ver con este tema, que no voy a insistir hoy, pero este tema del crecimiento de la pobreza en la Argentina, de una proyección de mayor pobreza hacia el futuro, que hay que darle una solución y que la Argentina puede resolver, que la Argentina le puede dar una respuesta positiva, que hay muchas posibilidades, distintas posibilidades para resolver este tema, pero que, como bien dijo hoy Carlos Leiva, ni siquiera sabemos copiar. Es decir, mire, cuando usted no sabe hacer una mesa, pero que tiene que hacer una mesa, en general lo que hace es, antes iba a un libro, ¿verdad? O antes le preguntaba a alguien de oficio, pero hoy también puede ir a internet y ahí busca y va a encontrar la solución. Bueno, yo le pediría al gobierno que entre a internet y que busque una solución, que copie alguna solución. Hay países que vienen erradicando la pobreza, que ya la han erradicado hace mucho tiempo, y este problema nosotros lo podemos hacer. Bueno, que busquen soluciones, menos internismo y menos ombliguismo y menos abocarse a las luchas intestinas por el poder y al vedetismo, y más dedicación a la cosa pública, a la resolución de los problemas públicos, de estas cosas grandes hasta las cosas pequeñas, ¿verdad? Pero en la Argentina prácticamente estamos porque estamos. Y la verdad que, cómo me gustaría decir, bueno, el año que viene es el año
el año de algo, qué sé yo, el año que podría ser un año dedicado al desarrollo de las tecnologías de algún tipo, el año de la ciencia, el año donde nuestros niños van a tener un vínculo científico muy profundo con el conocimiento de estos tiempos, o el año de la agricultura, donde todos los chicos de escuelas primarias y secundarias van a tener de alguna manera alguna experiencia con la agricultura, o el año, vaya a saber, algo, pero sin embargo nada, no son los años de nada, no tenemos objetivos de ninguna naturaleza, no tenemos objetivos educativos, no tenemos objetivos científicos, no tenemos objetivos tecnológicos, no tenemos objetivos amorosos, glamorosos, de belleza. Es un país que estamos, pero realmente, como me encantaría realmente que pudiéramos ponerle polenta a la Argentina, sacarla de esta situación, decir vamos por cosas grandes, vamos y vamos todos, no vamos algunos, los que tenemos una situación económica o lo que fuera que nos permite, no, todos. ¿Y cómo hacemos para ir todos? Sí, vamos a ir todos, y todos vamos a poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación para que esta Argentina vuelva a pensar en grande, vuelva a salir adelante, vuelva a tener un proyecto, vuelva a tener futuro, vuelva a pensarse a sí misma como la octava geografía que somos del mundo. Entre 200 países, ser la octava geografía indica que la Argentina tiene por destino estar entre los 10 países más importantes del mundo, y sin embargo estamos como en el número 70. Una vergüenza, tanto desde el punto de vista económico como educativo. Nosotros que supimos estar entre los 3, 4 primeros en términos de alfabetización, de desarrollo del conocimiento, cuando el mundo todavía no había hecho de la educación pública lo que se hizo después. Bueno, y en lugar de avanzar, retrocedemos. Es decir, ¿cómo puede ser esta Argentina, no? ¿Y por qué el presidente no nos habla y nos dice por qué quiere brindar? ¿Y por qué quiere brindar para el 2022? ¿Y por qué no nos dice qué piensa de esta Navidad, donde en algunos casos habrá sidra, champán, buenos pan dulces, habrá frutas secas de todo tipo, y en otras mesas habrá lo que pueda haber, ¿verdad?, que será muy poco, que será muy triste? Pero ¿por qué no nos dice el presidente qué es lo que quiere, cómo vive él y cómo quiere ver el futuro? ¿Cómo puede ser que nos haya obnubilado un virus que, lógicamente, no estoy menoscabando el impacto de la pandemia, con todo el respeto por toda la gente que ha sufrido y por aquellos que se han ido fruto del desarrollo de la pandemia, pero cómo puede obnubilarnos y quitarnos del horizonte todo tipo de otra cosa? Las sociedades no son lucha contra una pandemia solamente, que tiene que luchar. Y fíjense qué sorpresivo que después del 12 de septiembre, casi por decreto, la pandemia tal cual la conocíamos prácticamente desapareció. Y se habilitaron un montón de cosas. Ahora parece que volvemos a ciertas restricciones, que va a haber un pase sanitario, algunos dicen que sí, otros que no, pero no podemos girar alrededor de un virus. No podemos girar alrededor de un virus. Los seres humanos, además de ser seres biológicamente vivos, bastante complejos, porque somos y que tenemos un sistema nervioso muy importante, somos seres espirituales, seres que queremos tener motivaciones espirituales, desafíos espirituales, con los cuales confrontar y metas a las cuales llegar, y esas cosas que nos estimulan para hacer de la vida algo mejor, y da la impresión de que, bueno, que estamos esperando a ver qué pasa con Messi, que ganó un Balón de Oro, si va a mantener su rivalidad con Cristiano Ronaldo, todas cosas muy, muy lindas, si Messi va a estar acompañado como para ganar el Mundial, todas cosas muy lindas. Yo no soy ajeno a eso, me encanta el fútbol, me encanta y disfruto, y me parece que está magnífico que disfrutemos y ojalá ganemos el Mundial, todo eso bárbaro. Pero aunque no ganemos otros mundiales, ¿qué otras metas tenemos? ¿Qué otros desafíos tenemos por delante? ¿Para qué servirá el año 2022?
el año, alguno me dirá, en la numerología será el año del loco, el 22, ¿no? Dicen algunos que es el año del loco. Y ¿no será el año de tener alguna locura? Esas locuras que hacen a la vida, esas locuras, uy, este tipo quiere escalar esa montaña, ese tipo está loco, pero el tipo llega a la cima de la montaña y uno siente una emoción y lo aplaude porque llegó. Un tipo ganó en el fútbol, vuelvo al fútbol, ¿y qué es ganar al fútbol? No es nada si usted quiere, pero qué lindo que es, ¿verdad? Entonces, nosotros le damos el contenido a la vida. Es que la vida viene con un contenido preestablecido, comer, dormir, no, aparte de la existencia biológica, nosotros le damos un contenido, nosotros le damos belleza, le damos estímulo, le damos creatividad, le damos alegría, le damos solidaridad, le damos fraternidad. Por eso creo que la Navidad tiene tanta fuerza, aunque se ha convertido quizás en un ritual, en una fiesta, pero que tiene que ver con la comunión, que tiene que ver con esto de que somos todos iguales, con esto de que todos debemos compartir lo que tenemos. Pucha, ¿y el año próximo? ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Bueno, son cosas que digo en esta tarde tan particular, ¿eh? Yo después, cuando termine dentro de unos minutos la radio, me iré para mi casa y cenaremos esta noche y bueno, y charlaremos y veremos. Pero me extraña que como sociedad no podamos lograr un objetivo, las tan famosas transiciones, la transición energética, decir, bueno, qué sé yo, vamos a terminar el año 2022 con un porcentaje mayor de energías renovables, y entonces, bueno, si lo logramos, qué bueno, aplaudiremos y nos sentiremos que sí, los argentinos podemos, o las transiciones para el transporte, para tener ferrocarriles y vamos a hacer, no sé, 1.000 kilómetros de vía ferroviaria, que es muy poquito, pero no importa, 1.000 kilómetros de nuevas vías ferroviarias porque marchamos a un plan de nuevas 25.000, 50.000 kilómetros ferroviarios, entonces tenemos un estímulo y vamos a hacer autopistas para que el país pueda realmente comunicarse de una manera y todo el mundo pueda moverse y la economía pueda florecer y todos los rincones del país estén bien comunicados y podamos ocupar el territorio y vamos hacia el sur y vamos a ocupar territorios que hoy están vacíos y vamos a mejorar la calidad de vida y vamos, en fin, cosas que podríamos, nada de lo que yo digo que tiene que ser, lo tendríamos que discutir, lo tendría que estar discutiendo los amigos diputados, senadores en el Congreso, tendrían que estar convocando a la gente para que se discutan estas cosas. ¿Qué nos causaría satisfacción? ¿Qué nos causaría alegría? ¿Qué despertaría nuestra energía? ¿Qué nos haría despertarnos temprano cada mañana y poner toda la pila, toda la polenta? ¿Qué haría que los niños que van al jardín o que van a la primaria, sobre todo, o a la secundaria, o los que están en la universidad, se levanten realmente pila todos los días y digan, pucha, quiero este objetivo, quiero llegar, quiero alcanzar, quiero tener mis logros? ¿Qué haría para que sus profesores, sus maestros sientan la satisfacción de haber llegado a buen destino, a buen puerto? ¿Qué haría para que la gente que está en la construcción se sienta estimulada porque hay tantas casas nuevas en la Argentina y hemos dado tantas soluciones habitacionales y hemos hecho retroceder el famoso déficit habitacional en la Argentina porque estamos construyendo viviendas más aceleradamente de las que necesitamos para poder dar respuesta a esos 4 millones de déficit habitacional que estamos teniendo? En fin, tantas cosas, o cómo plantamos árboles, o cómo recreamos sistemas biológicos que tienen que ver con bosques, que tienen que ver con selva, que tienen que ver, y los empezamos a respetar, cómo empezamos a respetar los humedales, las costas de los ríos, y plantearnos, bueno, hemos perdido humedales, ahora los vamos a recuperar, y plantearnos, bueno, hemos ensuciado y contaminado los ríos, pero ahora vamos a iniciar una transición en serio, y vamos a poder nadar en un río contaminado dentro de no mucho tiempo, y vamos a poder tomar el agua de ese río dentro de no mucho tiempo. Tantas cosas que podríamos tener, cómo podríamos mejorar las relaciones exteriores de nuestro país, cómo podríamos tener mejores relaciones con otros países que no son los amigos habituales de la Argentina, cómo Argentina, estando en los paralelos del África,
de países del África, no tenemos una mejor relación con África. ¿Qué tenemos que aprender de África? ¿Qué podemos enseñar? ¿Qué relación virtuosa podemos generar con África? ¿Qué podemos vender? ¿Qué podemos comprar para mejorar justamente la calidad de vida tanto de los africanos como la nuestra, lógicamente, porque es un intercambio? Veo una Argentina vacía, una Argentina sin vuelo, una Argentina sin desafíos, una Argentina que no se plantea, la verdad no se plantea nada, y un presidente que nos dice vamos viendo. A mí me causa un poco de escozor, un poco de cosa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no nos convocan? ¿Cómo vamos? La verdad estoy extrañadísimo, y veo además efectivamente cómo denostamos a próceres. Los próceres están divididos, hay sectores, hay quienes tienen determinada línea de próceres y quienes tienen otra línea de próceres, pero muchachos, busquemos las luces de nuestros próceres, estén de un lado o del otro, descartemos sus sombras, critiquemos sus sombras, que todos las han tenido, pero veamos e iluminemos el futuro con las luces que han tenido nuestros próceres. En lugar de dividirnos y de pelearnos, veamos dónde está la luz y iluminemos el futuro con esa luz. Tarea justamente de los estadistas, tarea de los gobernantes. ¿Para qué alguien se propone ser gobierno si no es para estimular a toda la población? ¿Qué pasa? Ahora dije el presidente, pero ¿qué pasa con nuestros intendentes? ¿Qué mensaje nos dan nuestros intendentes? ¿Cómo podemos embellecer nuestras ciudades, nuestra comunidad? ¿Cómo podemos estimular para que los vecinos tengan sus mejores jardines en la vereda? ¿Cómo pueden tener sus mejores veredas? ¿Cómo podemos hacer para tener las mejores calles? ¿Cómo podemos hacer para mejorar los árboles? No solo los árboles de las plazas, que también tienen que ser absolutamente cuidados y renovados cada tanto, sino los árboles de las calles, cómo los reemplazamos, cómo los curamos cuando se enferman. ¿Cómo aprovechamos justamente algo que en algún momento me dijo Miguel Pascual? ¿Cómo vamos reemplazando árboles por árboles de los habituales por árboles que den frutas, y esas frutas ayuden también a la comunidad? Miren, si tuviéramos árboles frutales por todas las calles, qué hermoso olor y qué hermosa sensación tendríamos de tener una naranja al alcance de la mano. ¿Qué es lo que hacen nuestros gobernantes, nuestros intendentes? Sí, claro, tienen que cubrir el tema de la seguridad, pero no es solo seguridad, ¿Cuál es el estímulo para los chicos, esos chicos que sin estímulos van y se arman en barritas, que esas barritas no sabemos muchas veces si no son el caldo de cultivo de algún crimen organizado, que frente a la falta de perspectiva económica que tienen estos chicos los empiezan a inducir a ir por los malos caminos? ¿Cómo vamos? En algún momento, no sé si están, pero esos eventos deportivos donde todos tenían un lugar. Hay un lugar para todos. Nosotros hablamos ahora con Carlos Matos y con Rodrigo Romera, pero ¿cómo puede ser que el aro de básquet esté tan alto y entonces uno tiene que medir 2 metros para poder jugar al básquet? No, podemos hacer canchas de básquet con aros más al alcance y podemos hacer categorías y todos entonces pueden jugar al básquet, porque habría categorías como hay categorías en boxeo o como hay categorías y todos pueden jugar al básquet. No se necesita ser de 2 metros contra los cuales no podemos competir, ¿no? Así como en el fútbol se van armando y todos pueden jugar al fútbol, también todos podrían jugar al básquet, todos podríamos. ¿Dónde están estos estímulos para realmente canalizar esta energía que tenemos los argentinos, esta potencia que tenemos los argentinos, esta capacidad de crear que tenemos los argentinos, y que sin embargo aparece apagada, aparece deslucida, aparece opaca, y sin que nadie le ponga vuelo? ¿Dónde están los grandes líderes, aquellos que nos convocan a grandes cosas? Como los supimos tener. La Argentina tuvo grandes líderes. No los voy a mencionar porque siempre puede ser antipático que uno los mencione, pero todos ustedes, los que nos están escuchando, los conocen, esos líderes. ¿Y por qué nos levantamos contra los líderes? Es tan difícil tener un gran líder, un líder que al mismo tiempo sea estadista. Es casi
milagroso, y sin embargo, cuando los tenemos, los criticamos, los cuestionamos, decimos que son personalistas. Pucha, qué lindo tener en política un Messi, un Maradona, ¿no? Qué lindo tener en medicina un Favaloro, qué lindo tener... ¿Y por qué los denostamos muchas veces? Sabemos que también ellos tendrán sus sombras, pero cuando los tenemos, ¿por qué no los cuidamos un poco más? ¿Por qué no los estimulamos un poco más? ¿Por qué no establecemos una política mucho más unida y solidaria entre los argentinos? Bueno, yo creo que es mucho lo que tenemos por delante, y muy bueno, y no descarto que algún joven empiece a descollar dentro de no mucho tiempo y nos empiece a invitar, como en Chile, a cambiar la época histórica. Bueno, aquí termina la semana y lo último que me queda por decirles es feliz Nochebuena, que la pasen en familia, que disfruten esta jornada del día de hoy, y feliz Navidad para mañana, que tengan un gran fin de semana, y nosotros nos estamos reencontrando aquí en Radio La Luna AM 1140 el lunes próximo, 27 de diciembre, a las 12 del mediodía, como siempre con los mejores invitados, que son los que hacen este programa. Felicidades a todas y a todos. Chau, hasta el lunes.